Hola mis queridos amigos y amigas del canal Fácil Arte Hecho a Mano. Vamos a trabajar un empaque para regalo. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes, como les digo siempre, aprendan la técnica. Estoy infinitamente feliz y agradecida con ustedes por todas sus suscripciones, por sus comentarios, por sus likes. Lo llevo aquí en mi corazón, mi querida familia. Entonces iniciemos. Entonces les voy a explicar cómo vamos a tener las medidas de base y las medidas de la tapa. Estas medidas tengan en cuenta que son unas medidas, digamos, específicas que yo utilicé para unos empaques que necesito, pero ustedes pueden utilizar cualquier medida. Lo más importante es que ustedes tengan el diseño de cómo van a montar las medidas sobre el papel, el corte y después el posterior pegado y terminado del empaque. Entonces iniciemos con el ejemplo y les voy a explicar cómo vamos a hacer la base del empaque. En mi caso, el largo del empaque me mide 24 centímetros. El ancho me está midiendo 14 centímetros. La profundidad, que es lo que va a subir, esta es la profundidad, me mide 6.5 centímetros y las aletas son estas de acá que miden 2 centímetros para que nos dé más firmeza y contextura al empaque. En este caso sería la base del empaque. Miren que aquí ya lo tengo doblado, ya nos tocaría sería pegarlo. Esta es la base. Acá tenemos la tapa del empaque que me mide siempre 4 milímetros más para que la tapa entre. En la parte del largo deben tener siempre en cuenta estos 4 milímetros y en la parte del ancho también deben tener en cuenta los 4 milímetros y como es la tapa debe ser siempre más pequeña. Acá le he colocado yo 2 centímetros de menos, o sea que la profundidad sería 4 centímetros y las aletas siempre son de 2 centímetros para lo que les digo, les dé contextura. Entonces ya miremos un poco en la parte práctica cómo vamos a ir pegando el empaque, cómo lo vamos a ir doblando y puedan ustedes observar cómo nos queda finalmente. Acá ya tengo marcada la tapa. Entonces miren, es de la siguiente manera, los 2 centímetros de las aletas, los 4 centímetros que va a bajar en el ancho. Recuerden que siempre hay que aumentarle los 4 milímetros, pero si ustedes ven que el papel que están utilizando ustedes o el cartón tiene un espesor de 1 o de 2 milímetros de más, entonces aquí no le aumentan 4 milímetros, sino que le pueden aumentar 5 o le pueden aumentar 6 milímetros. Después marco los 4, después marco los 2. Ahora, entonces que ya lo tengo marcado, entonces lo corto. Yo siempre utilizo mejor el exacto. Bueno, entonces ahora sí ya lo voy a repasar con el punzón de la siguiente manera. Siempre hago lo mismo en la tapa que en la base para que se me facilite aquí. Recuerden doblar y ahora lo podemos cortar con la tijera. Acá lo cortamos con la tijera, que es mucho más fácil. Hasta allí. Por el otro lado también lo cortamos. Y acá, de esta manera. Y esto
de acá se lo vamos a cortar totalmente. Los cortes son acá, acá, que es donde va a bajar la tapa, digamos, en esta otra punta y en la otra punta. Y aquí vamos a cortar esta parte de la tapa, miren que aquí me sale toda. En esta también, en este lado también y en este lado también. Aquí ya la podemos doblar. Entonces miren que acá yo ya la tengo doblada y de esta misma manera como ustedes hacen la tapa, elaboran la base, ¿sí? Acuérdense que siempre hay que repasar con el punzón para que podamos doblar sin dificultad las aletas. Entonces de todos los lados hacemos lo mismo. Aquí también le repasamos, que es donde vamos a pegar estas que nos están sobrando, las vamos a pegar acá a la tapa para que podamos formarla de una manera bien precisa. Bueno, entonces la pego. Recuerden que siempre la vamos a pegar con silicona líquida. No con silicona caliente, sino con silicona líquida, no con colbón, porque el colbón tiene mucha humedad y entonces el papel nos tiende a embombarse. Miren, entonces de esta manera vamos a pegar la tapa. ¿Sí? Le vamos a poner aquí la silicona líquida y la podemos empezar a pegar. Entonces primero pegamos estas 4 puntas y ya después ya le pegamos las aletas a la tapa. Recuerden que las aletas es para que el empaque nos quede más firme. Entonces ya tenemos pegadas las puntas, miren, las 4 puntas ya quedaron pegadas. Entonces ahora le vamos a pegar estas aletas. Miren, acá va la silicona, ¿no? Tal vez por la luz no se ve mucho porque la silicona como es tan transparente. Entonces miren, ahí ya las pegamos. Un poquito le ayudamos con la mano. Esto pega en realidad muy rápido. Y de esta misma manera pegamos las otras 3. Las 4 aletas y de esta manera terminamos la tapa del empaque. Ahora lo vamos a decorar con el papel que lo elaboramos acá en la empresa. Es un papel elaborado totalmente a mano con el bagazo de caña y con papel reciclado. Y la pintura del papel la hacemos también a mano con una técnica muy linda que es derramar la pintura sobre el agua y ahí se nos forman diferentes tipos de figuras. Entonces acá ya tenemos la tapa. Recuerden que la base ustedes la van a hacer exactamente de la misma manera como elaboraron la tapa, ¿no? Acá ya nos cierra perfectamente, miren. Le vamos a colocar el papel acá encima y ya nos queda terminado nuestro empaque. Este es el papel y estas son las formas que nos quedan después de colocar las pinturas sobre el agua. Esta es la parte, digamos, de frente y esta es la parte del reverso del papel. Mire cómo queda hermoso porque acá se alcanza a ver la fibra. Voy a cortar un pedazo para colocarlo en la tapa del empaque que hicimos para que nos quede de esta manera. Me interesa mucho que se vea aquí la fibra de la caña, miren la belleza. Esta de acá que yo hice es un cordón que elaboré con fique a base de puras cadenetas.
Allá les tengo el video donde dice puntos básicos en crochet, que ustedes lo pueden trabajar en puras cadenitas. Si no consiguen este papel, ustedes pueden colocar cualquier papel decorado que les parezca bonito y además le pueden colocar su moño, no necesariamente este lazo. Todo depende, digamos, de su creatividad y de la opción que ustedes necesiten. Ya acá ya corté el papel, ya está listo para pegarlo. Para darle estos terminados utilicé así para no cortarlo pues con la tijera. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier papel, ¿no? El papel que tengan. Puede ser un papel, hasta papel regalo pueden también utilizar. Pueden utilizar una cartulina española decorada o cualquier tipo de papel que ustedes encuentren bello para colocarle en su empaque y que sea un empaque decorado y exclusivo para la persona o a quien se la vayan a regalar, o pueden también hacer un empaque para algunos documentos o cosas importantes que ustedes necesiten guardar, hacerlo como una especie de baúl. Lo otro es que miren que yo ya tenía definido dónde lo iba a pegar porque yo ya le había hecho estas divisiones. Muy bonito, este proyecto me encantó, este proyecto es muy bonito y muy propio para ahora diciembre, para todo lo que tenemos que regalar, para todo lo que tenemos que también guardar en un empaque bonito. También le pueden poner una tarjeta, un moño, lo que ustedes quieran. El terminado mío, pues ustedes ya lo han mirado, mírenlo acá. Son los dos empaques totalmente diferentes, únicos, especiales, que es lo que yo quiero que ustedes trabajen, cosas muy particulares y muy únicas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes todos mis conocimientos. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios, todos sus likes, todas sus suscripciones de la empresa. Les agradecemos de corazón todo lo que hacen por nosotros y por estar allí siempre. Ya nos veremos en el próximo video. Chao y un abracito.